Hola, buen día a todos los que ya están llegando a este segundo módulo, la primera sesión del módulo 2 de acción climática. Ahí ya veo que están unos cuantos llegando. Bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Paz González, de la coordinación de esta capacitación. Vamos a empezar la sesión de hoy con un resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Así que ya le voy a estar pasando la palabra a Janina para que nos pueda hacer un resumen a modo de ayuda a memoria de lo que nos dieron los expositores anteriores. Así que, Yani, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Voy a prender un poco mi cámara también para que me vayan conociendo. ¿Qué tal? Hola a todos y a todas. Yo les voy a presentar un breve resumen de lo que estuvimos viendo la sesión pasada. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, la sesión pasada fue la sesión introductoria, vimos lo que es el cambio climático y las negociaciones del cambio climático. La primera presentación fue de Matilde Rusticucci, que ella nos introdujo al cambio climático, a las bases físicas, los cambios observados y las proyecciones a futuro. Recordemos un poco quién es ella es doctora en Ciencias de la Atmósfera, es también investigadora del CONICET, y ha participado como autora del cuarto y quinto informe del IPCC, y hoy es coordinadora, forma parte del grupo de autores del sexto informe. Bueno, lo primero que nos contó es lo que es el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Es un grupo que se conforma a partir de dos organizaciones de las Naciones Unidas, que es la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tiene tres grupos de trabajo, uno dedicado a las bases físicas del cambio climático, otro dedicado a la adaptación y otro a la mitigación. Y lo que es importante resaltar es que el grupo, el IPCC, no realiza investigaciones por sí mismo, sino que compila las investigaciones sobre el cambio climático que se hacen en el mundo. Bueno, entonces después nos metemos de lleno en qué es el cambio climático. Es la variación del estado del clima que persiste durante largos periodos de tiempo. Y tiene dos posibles causas. Una son procesos naturales y otras son procesos antropogénicos. Entonces, a la derecha vemos un gráfico que nos trajo Matilde, y nos muestra la temperatura media desde finales del siglo XIX, y nos permite ver cómo desde finales del siglo XX, desde 1960 más o menos, se empieza a marcar una tendencia ascendente, y en especial después del 2000 hay una pendiente ahí muy pronunciada para arriba, ¿no? Entonces esto muestra un ascenso claro debido a procesos antropogénicos, ¿no? A lo que es la era industrial. Bueno, hay muchos cambios observados en el sistema climático, además del aumento de la temperatura, que ella nos contó que el aumento hasta ahora medio ha sido de cerca de 1 grado centígrado, pero es un aumento diferenciado por regiones. Entonces, por ejemplo, el sudeste sudamericano presentó un aumento de casi 2,5 grados centígrados. Después tenemos otros aumentos significativos en cantidad de precipitaciones, también en sequías hay una ocurrencia mucho mayor de eventos extremos, como lluvias, sequías, olas de calor, y también hay un derretimiento de hielos, lo cual está produciendo un aumento en el nivel del mar. Bueno, después Matilde nos mostró lo que son los escenarios que trabajan desde el IPCC de concentraciones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, el gráfico de la izquierda nos muestra una diferencia entre el escenario más optimista, que es haciendo la acción climática que tenemos que hacer y cumpliendo los acuerdos, y después el escenario más pesimista, que es no hacemos nada y seguimos como hasta ahora. Vemos un marcado ascenso de 4 grados si no hacemos nada. Y en el gráfico de la derecha vemos 4 escenarios que maneja el IPCC, y bueno, vemos claramente la diferencia. El mundito de la derecha muestra una proyección al 2100, a finales de este siglo, y vemos una marcadísima tendencia de aumento de la temperatura en comparación con lo que es el escenario de arriba, que es el más optimista, que se mantendría igual a lo largo del tiempo.
Bueno, después lo que tuvimos es una presentación de José Dallo. Vamos a recordar quién es. Él es director de la Oficina Subregional para el Cono Sur de ONU Medio Ambiente, y también él trabajó mucho en los objetivos de desarrollo sostenible, lo que es la Agenda 2030. Entonces, su presentación empezó introduciéndonos a lo que es la Agenda 2030, en donde vemos el objetivo 13, que es la acción por el clima, y el cambio climático en ese sentido se enmarca dentro de un marco mucho más amplio, que son los ODS, ¿no? Y estos ODS están incorporando muchos más criterios ambientales que su antecesor, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y otra cosa importante para resaltar sobre los ODS es que presentan un cambio de paradigma en la manera en que vivimos. La propuesta es que la solución a los problemas tiene que partir desde la forma en que vivimos, ¿no? Tiene que haber una transformación desde la forma que producimos y consumimos. Después José nos introdujo un poco a lo que son las negociaciones climáticas, que es un proceso que empieza en 1990 y que todavía sigue su curso, y tuvo un hito importante en el 2015 en el Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París lo conocemos mucho por lo que es el limitar el aumento de la temperatura a menos de 2 grados centígrados, pero supone otros componentes importantes, que acá menciona, como por ejemplo la transparencia y el seguimiento de los acuerdos, la elaboración de planes nacionales, las NDC, y tiene un fuerte componente de adaptación y recalca la necesidad de construir resiliencia frente al aumento de la temperatura que ya ha ocurrido y que nos mostró antes Matilde Rustigucci. Después, nos mostró José dónde está América Latina hoy en materia de emisiones. El gráfico de la izquierda nos muestra las emisiones divididas por región. Entonces vemos que la línea anaranjada o amarilla es la de América Latina y el Caribe, tenemos poco más del 10% de las emisiones mundiales, y a la derecha tenemos una infografía sobre el perfil de emisiones de la región. Y bueno, acá hay varios números, pero es interesante recalcar que el transporte es un sector que participa con el 35% de las emisiones. Bueno, a partir de esto surge la pregunta, ¿es posible descarbonizar la región? José nos trajo 3 claves importantes para eliminar las emisiones netas de CO2. Una sería descarbonizar la generación eléctrica, electrificar el transporte y después transformar el uso de la tierra, que hoy es una fuente de emisiones, y transformarlo en un sumidero. Después nos habló un poco también de lo que es la importancia de incorporar metas de eficiencia en el uso de los recursos, no solo para reducir emisiones, sino también para reducir la presión en los recursos naturales. Nos demostró que esto es económicamente viable, y también nos mostró mecanismos para financiar la transición, ¿no? Tenemos el Fondo Verde del Clima, el Bovespa, que es una bolsa de valores que incorpora cláusulas de sostenibilidad, los bonos verdes y mecanismos del precio del carbono. Bueno, finalmente nos hace un pantallazo de lo que es la adaptación, y para hacer hincapié en que América Latina tiene que trabajar en acciones de adaptación a la par de mitigación, y el gráfico de la izquierda nos muestra un poco los impactos hoy observados. Bueno, acá lo pueden tener después en la presentación, pero bueno, el tamaño de los cuadraditos indica la frecuencia, ¿no? Y cada vez hay una marcada frecuencia en estos impactos. Así que bueno, ese es el resumen breve de lo que vimos la sesión anterior. Gracias. Muchas gracias, Yani. Bueno, ahora vamos a estar pasando a la presentación de nuestra primera expositora del día. Ella es Mariana Panuncio Feldman, es directora de Cooperación Internacional en Cambio Climático en WWF, y coordina específicamente los esfuerzos para acelerar la acción climática en actores no estatales en la región y a nivel global. Bueno, Mariana, te escuchamos, si estás por ahí. Sí, muchas gracias. A ver, un segundito que voy a compartir mi pantalla. A ver, espero que la puedan ver. Un segundito. ¿La pueden ver? Sí, perfecto. Perfecto, bueno. Sí, buenísimo. Ok,
Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación y espero que esta capacitación sea fructífera y bueno, genere muchas ideas y realmente contribuya a potenciar la acción climática en nuestra región. Lo que yo quiero compartir con ustedes con esta presentación es, como indica el módulo, con la pregunta principal, es una explicación básica sobre cuando hablamos de acción climática, a qué nos referimos y cómo podemos impulsarla. Entonces espero que estas diapositivas puedan servir como una base para eso y que bueno, que junto con los demás módulos puedan contar con los instrumentos para llevar esto adelante. Entonces, ¿qué vamos a tratar de cubrir en esta sesión? Básicamente son estas preguntas básicas. ¿Por qué necesitamos una mayor acción climática? Ya en el módulo anterior han estado tocando este tema, así que voy a hablar muy brevemente de esto. ¿Qué es una acción climática? ¿Qué tipos de acciones podemos considerar cuando estamos hablando de esto? ¿Cuál es el proceso que una institución o un actor puede emprender para desarrollar una acción climática, y de qué tipo de espacios en este momento hay disponibles a nivel internacional, regional y nacional para considerar, para alinear esfuerzos con otros? Entonces, bueno, ¿por qué necesitamos una mayor acción climática? Recién se estaba haciendo el resumen, donde creo que ya han tenido las bases para ello, pero bueno, tenemos, aunque hay un interés creciente en la problemática climática y cómo se relaciona con nuestras perspectivas de desarrollo, la realidad es que en este momento no estamos actuando a la escala necesaria, y que incluso si se cumplieran las metas que cada país propuso, las llamadas contribuciones determinadas nacionalmente, o NDCs, incluso si todas estas se cubrieran a cabalidad, tenemos una tremenda brecha de emisiones. Como pueden ver, pasaríamos del escenario actual en el que estamos encaminados, que es la franja esa celeste, pasaríamos a la franja rosada si realmente cumpliéramos con todo, y eso aún no nos pone en una vía que es compatible con las metas del Acuerdo de París, que buscan mantener el incremento de la temperatura medio global por debajo de los 2 grados e incluso por debajo del 1,5 grados. Entonces tenemos mucho por hacer. Y como les decía, lo que sabemos es que estas NDCs no son suficientes. Sabemos que en este momento incluso cumplir con las metas que se propusieron los países es un gran desafío, posible de alcanzar, pero realmente necesitamos que todos se involucren y nos involucremos, y aún así necesitamos identificar nuevas oportunidades para acelerar el paso, y estas oportunidades están, el asunto es que las tenemos que materializar. Ahora, lo que quiero rescatar acá, porque creo que tiene que ver mucho con todos los participantes que están escuchando la presentación de hoy, es que es importante rescatar que el Acuerdo de París reconoce el mandato fundamental que tienen los gobiernos nacionales, pero también reconoce que los gobiernos nacionales solos no van a poder básicamente lograr las metas de París, del Acuerdo de París para enfrentar el cambio climático. El Acuerdo de París reconoce el rol fundamental que tienen los llamados actores no estatales, y esto incluye al sector privado, a inversionistas, a las instituciones académicas y culturales, a la sociedad civil, a los gobiernos locales, municipales, a los gobiernos regionales y tantos otros. Todos estos actores son clave, y la realidad es que sabemos que podremos ir más lejos y más rápido si lo hacemos juntos. Y esto es algo que es importante no solo para que podamos enfrentar el desafío del cambio climático, pero porque realmente cuando estamos hablando de cambio climático hablamos de desarrollo. Cuando estamos hablando de cambio climático estamos hablando de cómo podemos atender las necesidades socioeconómicas y las prioridades de nuestro país, a la vez que lo hacemos reconociendo básicamente los límites que tenemos en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, y las limitaciones y el peso que estamos poniendo sobre el sistema climático que estamos afectando. Entonces tenemos una oportunidad aquí de promover un desarrollo acorde a los conocimientos que tenemos en el siglo XXI, y también, y yo quiero enfatizar este tema, es que tenemos la oportunidad de promover un desarrollo que sea más participativo. Cuando estamos hablando de medidas de acción climática que incluyan las contribuciones de los actores no estatales, que
promuevan un diálogo entre los gobiernos nacionales y todos los demás actores, estamos hablando de un modelo de desarrollo más participativo con involucramiento de todos los actores de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de una acción climática, ¿a qué nos referimos? Como ustedes pueden ver en la diapositiva y lo pueden leer, pero básicamente estamos hablando de cualquier política, medida o programa que busque reducir los gases, las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a prepararnos para los impactos del cambio climático, así como también el apoyo y el financiamiento para estos objetivos. Como vamos a tratar de hablar muy brevemente en las siguientes diapositivas, este es un concepto extremadamente diverso porque incluye a tantos actores distintos que tocan de una u otra manera los distintos sectores de la economía. Pero por eso, digamos, creo que es importante que tratemos de caracterizar esto con un poquito más de definición. Pero este es el concepto a grandes pasos. Entonces, ¿quién toma una acción climática? Como les decía, los gobiernos nacionales tienen un mandato y una responsabilidad fundamental al momento de delinear políticas, definir incentivos, sentar metas. Pero los actores no estatales tenemos un rol fundamental que cumplir y como les decía anteriormente, cuando hablamos de actores no estatales, incluimos este tipo de actores que están listados aquí, que les mencionaba anteriormente, y muchos otros. También, digamos, incluye, obviamente cuando hablamos de acciones climáticas, nosotros como individuos también podemos tomar acciones. Cada actor cumple un rol distinto y por ende puede hacer una contribución diferente, pero creo que lo que es importante es reconocer que cada uno de nosotros tenemos no solo la responsabilidad, pero la oportunidad de contribuir y que podemos hacer esto por medio de medidas individuales, pero también tenemos la oportunidad de hacer esto de manera colectiva, tratando de forjar colaboración entre todos nosotros. Cuando estamos hablando nuevamente de quién toma una acción climática, incluí individuos en la diapositiva anterior adrede, porque creo que tenemos que reconocer que el espectro realmente involucra todo tipo de actores, desde los individuos hasta, como muestra en esta diapositiva, que está en inglés, pero pueden ver desde actores individuales, digamos, productores, o ya hasta agrupaciones de cada vez mayor nivel, ¿no? Pequeñas agrupaciones de productores agrícolas, o grupos, digamos, o cooperativas. Después estamos hablando de que asociaciones de productores pueden tratar de apoyar, por ejemplo, el avance digamos, de implementación de acciones climáticas. Luego, esto también puede ser potenciado y fomentado por grupos ya más temáticos que aglutinan a mayores actores y después también grandes redes paraguas que pueden apoyar estos procesos. Entonces, realmente lo que tenemos es que tratar de generar la mayor sinergia posible entre estas distintas escalas. Y las acciones se pueden tomar desde una escala muy local, el predio, por ejemplo, de un productor, se pueden tomar acciones climáticas a nivel de un municipio como un todo, que puede sentar, ahora como vamos a ver, distintas metas y medidas, así como también a nivel provincial, nacional e internacional. Y creo que lo que es importante, digamos, rescatar es que es importante que pensemos no solo cada uno lo que puede, como decía anteriormente, lo que puede hacer individualmente, pero también las potenciales sinergias entre escalas. Como productores que están actuando en distintos predios pueden coordinar con el gobierno local y a su vez trabajar con el gobierno provincial para que las políticas apoyen las acciones que se están tomando a nivel local y a nivel municipal, por darles un ejemplo. ¿En qué sectores podemos tomar acciones climáticas? Cuando estamos hablando de acción climática, estamos hablando de desarrollo. Y todos los sectores económicos, de alguna manera, contribuyen emisiones, básicamente de gases de efecto invernadero, o se ven afectadas por el cambio climático. Realmente, creo que no podemos hablar de ningún sector que no produzca emisiones, no se vea impactado o no esté haciendo ambas cosas. Pero para darles algunos ejemplos, sectores tanto como el de electricidad, que creo que ha sido mencionado en el módulo anterior, básicamente el uso de la tierra en general, la infraestructura de edificios, el transporte, la producción industrial, el procesamiento de desechos, todos estos producen gases de efecto invernadero.
y sectores que se ven que son vulnerables a los impactos del cambio climático, nuevamente, realmente los cambios al sistema, digamos, atmosférico planetario tienen implicancias para todos los sectores, pero aquí tienen un listado de algunos. La producción alimentaria, altamente vulnerable a variaciones importantes en la temperatura, en la disponibilidad de agua, en el clima, salud humana, recursos hídricos, la producción de energía, transporte, turismo, seguros, todos estos son sectores vulnerables a los impactos del cambio climático. Cuando estamos hablando de qué tipo de acciones climáticas podemos considerar, creo que es importante tomar en cuenta que hay un gran espectro de acciones que podemos considerar. Creo que es importante pensar, cuando decimos en lo que podemos hacer cada uno, por decir, yo tengo, digamos, yo soy una pequeña empresa, bueno, puedo hacer cambio digamos, en mis operaciones para reducir mi huella de carbono. Entonces, cambios en las operaciones es una manera de actuar. Pero hay un montón de otras cosas que podemos hacer que también pueden contribuir y son parte del paraguas de acciones de acción climática. Uno tiene que ver con la producción y la diseminación de conocimientos. Cuando estamos hablando de investigación para, por ejemplo, nuevas variedades agrícolas o la recuperación de variedades tradicionales que consumen menos agua o pueden ser más resistentes a la sequía, la producción de ese tipo de conocimientos, la diseminación digamos, de la información en torno a variedades agrícolas que puedan mantener la producción a la vez que son más resilientes al cambio climático, eso es una contribución climática. La planificación de políticas absolutamente fundamental si queremos básicamente movernos en una dirección hacia la que tenemos que ir de manera coordinada y brindando los incentivos necesarios. El fortalecimiento de capacidades institucionales absolutamente clave para realmente que las instituciones puedan responder con conocimiento, con coordinación de actividades, con seguimiento de actividades. Las instituciones tienen que prepararse para esto. Normas y estándares, por ejemplo, cuando estamos hablando de, digamos, mejoras en el uso de electrodomésticos con mayor eficiencia energética, bueno, el sentamiento de normas y estándares puede ayudar a acelerar este proceso. Como les decía, desarrollos de nuevos productos, paneles solares más baratos, más eficientes, más efectivos, también son importantes. Campañas. La generación de información, tenemos un tremendo desafío y todavía una tremenda brecha de información y una tremenda brecha de movilización de actores. Entonces la campaña es importante y por último la incidencia, porque sabemos que en este momento muchas de las políticas todavía no son acordes y compatibles con las metas del Acuerdo de París y con lo que precisamos. Entonces la incidencia con tomadores de decisión absolutamente fundamental. Mariana. Entonces ahora quería... Sí. Nos piden si puedes hablar un poquito más despacio. Bueno, no es la primera vez que me piden esto. Así que voy a tratar de hablar más despacito. Y disculpen, vi que estaba el chat funcionando, pero como me estoy concentrando en la presentación no estaba abriendo el chat. Así que gracias Paz por avisarme. A ver, en cuanto a ejemplos de acciones climáticas, quería darles solo algunos ejemplos en 3 áreas, obviamente a sabiendas de que, como les decía, todos los sectores económicos tienen áreas de potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y preparación para los impactos del cambio climático. Pero para darles algunos ejemplos tanto de iniciativas como de acciones, estamos hablando, por ejemplo, en el área de bosques. Hay un desafío interesante que se puso sobre la mesa hace un tiempo atrás, que es lo que se llama el desafío de Bonn, que busca restaurar 150 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas. El desafío fue para el 2020, pero obviamente también busca continuar. Y este es un esfuerzo que se está dando en distintos países. La Declaración de Bosques de Nueva York fue una declaración suscrita por no solo gobiernos, sino también actores del sector privado, pueblos indígenas, ONGs y otros actores para reducir la pérdida anual de bosques naturales
al 2020 para reducir esta pérdida a la mitad y buscar alcanzar la deforestación cero para el 2030. Entonces, estas son, por ejemplo, dos iniciativas que tienen directamente que ver con bosques y que son esfuerzos internacionales, obviamente, que están siendo aterrizados en distintos países. Medidas climáticas, por ejemplo, que tienen que ver con el sector forestal, van desde una zonificación territorial que pueda permitir una mejor conservación y protección de la masa boscosa, incorporación de prácticas agrícolas y ganaderas que faciliten el uso más eficiente del territorio y una menor producción de gases de efecto invernadero, la protección de ecosistemas clave, así como también, por ejemplo, el uso de cocinas solares que básicamente permitan reemplazar básicamente la leña y por ende reducir emisiones como beneficio adicional. En el área de energía hay diversas iniciativas internacionales en este momento que se están impulsando para reducir las emisiones. Una, por ejemplo, es una iniciativa que se llama en inglés the Science Based Targets Initiative, o iniciativa de objetivos basados en la ciencia, que básicamente busca apoyar a empresas del sector privado para que desarrollen metas que sean acordes con los objetivos de las metas de París, básicamente. Entonces ayudan a que los actores del sector privado puedan entender cuál es su huella y cómo pueden desarrollar una trayectoria de emisiones que sea acorde, y esto incluye acciones específicas en el sector energético. Otras iniciativas como lo que se llama en inglés RE100, que busca involucrar, destacar a empresas que se han comprometido a convertir básicamente todo su suministro, digamos, y su uso de energía 100% energía renovable, y luego a lo que se llaman alianzas de compradores de energía renovable, que básicamente busca juntar a los productores de energía con compradores de energía renovable para poder acelerar el suministro y la demanda de energía renovable. Ejemplos de acciones climáticas en el sector de energía, estamos hablando, creo que fue mencionado en el módulo anterior, desde el suministro de energía renovable y básicamente dejando atrás combustibles fósiles, hasta básicamente potenciar el uso de esa energía renovable, por ejemplo, diseñando sistemas de transporte basados en movilidad eléctrica, un diseño, digamos, más eficiente del uso del transporte, la incorporación de nuevas tecnologías que promuevan una mayor eficiencia energética, así como también cosas incluso más simples, pero que pueden informar las decisiones de los consumidores, como el etiquetado de electrodomésticos, mostrando qué electrodomésticos son más eficientes en el uso de la energía. Y en cuanto a acciones que busquen promover la resiliencia, iniciativas en ese sentido, hay ahora una iniciativa para promover una resiliencia climática en las ciudades. También hay iniciativas que buscan proveer métodos y apoyo para la integración de la información de riesgo climático y planificación para el desarrollo de medidas de adaptación. Entonces esas son, por ejemplo, dos iniciativas, y medidas que se pueden tomar para incrementar la resiliencia van desde la sensibilización y la diseminación, como les comentaba anteriormente, de información sobre los impactos del cambio climático, nuevamente con el entendimiento de que la información es fundamental para una mejor toma de decisiones, una evaluación participativa de la vulnerabilidad. Esto me parece que es absolutamente importante porque el riesgo no es entendido y padecido igualmente por todos los actores. Entonces, entender la vulnerabilidad, digamos, y cuando digo distintos actores no digo solo empresas versus municipios, pero también digo dentro de una misma comunidad, por ejemplo, como por género, por edad,
en fin, por estrato socioeconómico hay distintas maneras, hay distintas percepciones y vivencias de la vulnerabilidad, así como también la selección y el diseño participativo de medidas que pueden ir desde la gestión de agua más eficiente, como les comentaba, recuperación de la agrobiodiversidad, la reubicación de infraestructura vulnerable, el desarrollo de sistemas de alertas tempranas. Y lo último que quería resaltar en cuanto al tema de ejemplos de acciones climáticas es que, como les mencionaba anteriormente, los actores pueden tomar distintas medidas. Yo como productor en un predio, o yo como pequeña empresa, o yo como gobierno local, puedo promover distintas medidas, digamos, de acción climática. Pero creo que también es muy importante, creo que tenemos esta vivencia no solo en nuestros países de la región, sino también fuera de la región, que todavía no tenemos una masa crítica suficiente de actores que están tomando medidas. Y para eso vemos que es absolutamente fundamental una mayor colaboración entre actores y un posicionamiento conjunto entre todos aquellos actores que quieren tomar acción climática y que ven que esto es importante, poder mover esto a nivel nacional. Entonces, hay ahora esfuerzos que se están dando en este sentido para conformar alianzas a nivel nacional entre distintos actores para poder potenciar la acción climática a nivel nacional. Quería darles, como entusiasmarlos y decirles que hay un tremendo apetito e interés por tomar acciones climáticas. Hay una plataforma que se llama la plataforma Nazca, donde actores registran de manera voluntaria acciones climáticas que están tomando. Y en este momento, a la fecha, contamos con más de 12.000 actores alrededor del mundo que han decidido de manera voluntaria registrar compromisos. Y pueden ver ahora en la diapositiva que estos son distintos tipos de actores, desde ciudades hasta compañías, sociedad civil, inversionistas y acciones colaborativas entre distintos actores que atañen a distintos sectores de la economía. Ahora, si yo quiero emprender una acción climática, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, las siguientes diapositivas buscan describir brevemente un proceso básico en este sentido. Básicamente creo que lo primero que es importante que comprender es cómo mi institución o cómo los actores con los que yo trabajo contribuyen al cambio climático por medio de la generación de emisiones o se ven afectados por el cambio climático. Y esto puede ser hecho por medio de un diagnóstico inicial que puede ser cualitativo o cuantitativo. Un ejemplo de un diagnóstico cuantitativo es, por ejemplo, digamos, un municipio que quiere hacer un diagnóstico de sus emisiones para entender cuál es la huella de carbono del municipio. Pero también puede ser por medio de la evaluación básicamente por ejemplo, si estamos hablando nuevamente de un municipio, es básicamente caracterizar las distintas acciones que se están haciendo en el municipio por sector económico y tratar de empezar a caracterizar en base a información secundaria, si no se puede hacer un análisis de emisiones, cómo distintas acciones pueden estar contribuyendo con emisiones de gases de efecto invernadero. De la misma manera, la evaluación del riesgo climático, básicamente haciendo una caracterización de la vulnerabilidad, puede ayudar a entender cómo somos vulnerables al cambio climático. Luego, el siguiente paso es identificar posibles medidas, y en ese sentido creo que es importante distinguir entre dos tipos de medidas. Medidas de preparación y medidas de impacto. Las medidas de preparación son medidas cuyos resultados están orientados a generar las bases, los conocimientos y las capacidades para tomar acciones climáticas. Entonces, medidas como capacitaciones, como las que están tomando ustedes ahora, que después deben ser compartidas con otros. El desarrollo de planes de acción. Estas son medidas preparatorias fundamentales para luego poder implementar. Y luego tenemos medidas de impacto, que son medidas orientadas a realizar una acción en
en una institución específica, en un territorio específico, resolviendo una problemática específica. Y aquí nuevamente estamos hablando de distintos tipos de medidas. Medidas de mitigación, que son medidas que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las diapositivas anteriores mencionaban ejemplos de esto. Medidas de adaptación, que buscan dar respuesta a impactos de cambio climático, y medidas transversales que pueden ayudar a reducir emisiones a la vez que pueden ayudar a generar una mayor resiliencia, como por ejemplo el tema de reforestación, que puede generar beneficios en ambas áreas. Creo que también es importante, al momento de decidir qué acciones climáticas tomar, identificar los beneficios y los costos. Y esto, entenderlo no solo en términos de números monetarios, pero también los beneficios que esto puede generar a nivel social y a nivel ambiental. Yo creo que la siguiente presentación va a hablar más del tema de co-beneficios, pero creo que es importante entender que, por ejemplo, si estamos hablando de emisiones medidas de eficiencia energética, estas medidas pueden tener beneficios no solo a nivel de cambio climático, pueden también tener beneficios monetarios, digamos, básicamente de ahorro. Si estamos tomando medidas para usar variedades agrícolas que sean más resilientes a la sequía, bueno, esta no es solo una medida de resiliencia, es también una medida que va a redundar en una mayor seguridad alimentaria al momento de, digamos, si pega una sequía y sabemos que vamos a tener una producción más resiliente. Entonces, bueno, evaluar costos y beneficios creo que es importante, entenderlo de manera integral. Y luego es importante evaluar las capacidades internas para hacer esto. No tenemos que hacer todo al mismo tiempo ya. Podemos identificar por dónde empezar, porque ya tenemos ciertas capacidades para hacerlo, y paulatinamente ir agregando medidas. Digamos, en el mismo sentido, el tema de priorizar y desarrollar metas en base a esta evaluación es el siguiente paso, y luego viene el gran paso de implementación. Por último, lo que quería rescatar es, creo que es absolutamente fundamental monitorear. Está habiendo un entusiasmo cada vez mayor por implementar acciones climáticas, pero creo que parte de lo que nos compete a todos es tratar de entender qué resultados estamos alcanzando, qué impacto estamos teniendo, para poder contribuir al cuerpo de conocimiento mayor de básicamente qué estamos haciendo todos y cómo esto suma, pero así también para poder aprender y poder ajustar. Y ya a modo de cierre, lo que quería rescatar es, volviendo al tema de las escalas, que están habiendo esfuerzos a distintas instancias. Están habiendo muchos esfuerzos a nivel global, en el seno de las Naciones Unidas, de la Convención Marco para la Acción Climática. Hay todo un esfuerzo por potenciar la acción climática por parte de actores no estatales, que se llama la Alianza de Marrakech. Hay distintas redes que buscan apoyar a distintos actores, redes que apoyan a ciudades, al sector empresarial, iniciativas colaborativas, como les decía, la Alianza para la Acción Climática, y muchas otras. Hay instancias a nivel regional. Creo que Action LAC le está dando un gran servicio a la región, tratando de potenciar la colaboración entre actores y visibilizar y potenciar mayor acción climática, pero también hay redes geográficas y temáticas que se están dando. Y por último, quería rescatar a nivel nacional, absolutamente importante, que todo lo que estamos haciendo en cuanto a acción climática es importante que tenga relación con las metas que los gobiernos nacionales están emprendiendo. Hay procesos de implementación de los NDCs, hay procesos de revisión de los NDCs que están siendo contemplados ahora, por ejemplo, que es importante que todos les prestemos mucha atención. Así que bueno, espero que esto haya sido útil. He visto que hay muchísimos comentarios en el chat, que bueno, ahora me imagino podremos atender brevemente, pero bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Aquí les dejo la bibliografía y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, me han dicho que tengo problemas con el micrófono, espero que ahora se esté escuchando mejor. Mariana, sé que tenés varios compromisos, así que fuimos seleccionando dos preguntas que se repitieron bastante.
Para todos los que preguntaban sobre la plataforma Nazca, la incluimos el link en el chat, así que ahí pueden revisarlo. Y preguntan bastante sobre el tema de uso del suelo, red, bosques, preguntan tanto cómo eso, si eso tiene alguna metodología de control, de revisión, de supervisión, en especial en nuestros países, en la región latinoamericana, donde sabemos que es una gran problemática la de la deforestación. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema? Mariana, ¿se me escucha? Hola, hola, perdón, me había puesto en mudo nuevamente. En lo que concierne a cambio de uso de la tierra, se está generando una infraestructura, creo que cada vez mayor para atender a este tema. En lo que concierne a entender el impacto que está teniendo la deforestación, los países están avanzando hacia desarrollar sistemas de monitoreo, verificación y reporte para tratar de entender cuáles son las emisiones del país, pero también para poder monitorear la deforestación y la degradación que se realiza en sus distintos territorios. Ahora, cuando ya pasamos a nivel de otro tipo de medidas que tienen que ver, por ejemplo, con el monitoreo en terreno, bueno, aquí es donde justamente estos enfoques, lo que se llaman enfoques jurisdiccionales, donde, por ejemplo, en una provincia o en un municipio se tratan de generar sistemas de seguimiento y alerta cuando hay instancias de deforestación. Esta es, digamos, esta es otra manera donde se le da seguimiento. A nivel de medidas que se están tomando, hay un sinfín de medidas, como les comentaba, que pueden tomar aquellos que son los dueños de predios o comunidades, así como también empresas que pueden hacer compra de productos que vengan de bosques mejor manejados y se comprometen a eso y reportan en base a eso, así como también otras medidas. Así que creo que ese es un gran campo de acción, pero también es un campo que todavía creo, y creo que por eso viene la pregunta, queda muchísimo por hacer porque bueno, todavía no hemos logrado reducir la deforestación y la degradación como deberíamos, así que todavía queda mucho más campo, tanto en el área de acción como también en el área de monitoreo e incidencia con los gobiernos para tener una mayor acción. Muchas gracias. Y bueno, obviamente van a quedar muchas preguntas sin responder. Les recordamos que está el foro disponible para que puedan seguir intercambiando por ahí. Mariana, una última consulta sobre este tema de acción climática, y es, por un lado, ¿cuál es la diferencia entre políticas públicas y acción climática? Si es que vos nos podés profundizar un poco sobre ese tema. ¿Y cuáles son tus recomendaciones para visibilizar y multiplicar la acción climática más allá de los gobiernos? Paz, ¿me podrías repetir la primera parte de tu pregunta? Uno era cómo movilizar la acción climática, pero me preguntaste algo antes. Sí, nos preguntan cuál es la diferencia entre una política pública o un proyecto público y una acción climática. Como les mencionaba anteriormente, en este momento en el ámbito de acción climática se usa como una terminología paraguas que incluye, como les mencionaba en una de las diapositivas, que incluye distintos tipos de medidas. Una política pública lo que hace es básicamente dar una dirección que debe ser seguida por todos los actores, si realmente es una política pública que se cumple, ¿no? Y esta política pública también puede no solo dictar qué se debe hacer o qué no se debe hacer, pero también proveer incentivos. Y esto es algo que entonces los diversos actores debemos cumplir. Pero luego los distintos actores como tal, llámese una empresa, llámese un productor, llámese un gobierno local, puede tomar acciones adicionales para poder ya sea reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero o básicamente incrementar su resiliencia. Entonces, por decirles, puede haber una política pública que busque promover la electrificación del sistema de transporte.
es una política que, por ejemplo, provee incentivos a aquellos municipios que quieren, digamos, electrificar su transporte. Perfecto. Bueno, pero tienen que haber municipios que quieran implementar esa medida y que quieran aprovechar, por ejemplo, incentivos económicos o fiscales que puedan haber al respecto. Tienen que haber empresas que puedan suministrar vehículos eléctricos. Entonces, bueno, si me entienden, tienen que haber acciones por parte de otros actores para poder cumplir esa política. Entonces, bueno, espero que el ejemplo sea útil en cuanto a la distinción. Y en cuanto a movilizar a mayores actores, a ver, yo creo que es absolutamente fundamental que hagamos más visible en nuestros países los esfuerzos que ya se están dando. Una de las cosas que obviamente por medio de visibilizar esto podamos hacer un llamado a otros actores a que se sumen. Creo que uno de los grandes desafíos que vemos es que en nuestra región y fuera de la región es que están habiendo acciones climáticas. Hay municipios que están actuando, hay empresas que están actuando, hay productores que están actuando, hay etcétera, etcétera. Pero no necesariamente se conoce y estos actores empujan el proceso de manera individual. Entonces, a nivel nacional todavía no estamos teniendo la visibilidad que se debería y no estamos teniendo la influencia colectiva que se debería. Y es por eso que WWF, juntamente con ADINA y con otras organizaciones, estamos tratando de apoyar estas alianzas nacionales para la acción climática, porque creemos que en este tipo de alianzas multiactor, podemos generar no solo mayor visibilidad y mayor apoyo, sino también mayor influencia. Bueno, no sé si me escuchan, pero con esto creo que tenemos que pasar al siguiente presentador, pero muchas gracias a todos por la oportunidad. Y bueno, y aquí al pendiente para apoyar este proceso de capacitación, me parece que es excelente que se esté realizando. Muchas gracias, Mariana. Pasamos al siguiente expositor. Te dejamos que sigas con tus actividades. Nuevamente disculpas a todos los que no llegamos a responder las preguntas que nos están haciendo, que son unas cuantas. Les recordamos que pueden acceder al foro que está disponible en LAPSI. Y pasamos al siguiente presentador, que es José Luis Samaniego Leiva. Él es director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. Así que bueno, José Luis, ya vemos que está tu cámara prendida y te escuchamos. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Gracias a Mariana, que es una muy linda presentación. Yo voy a hablar, Mariana se refirió a las escalas, yo voy a hablar a una escala de acción gubernamental básicamente y por supuesto desde una perspectiva latinoamericana como corresponde a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la que soy parte. Pero ayúdenme un poquito porque quiero saber cómo puedo yo compartir mi pantalla para que todos vayan viendo de qué estoy hablando y que me puedan ir siguiendo. Sí, José Luis, hay un botón verde que dice share, si la tenés en inglés, o compartir, si lo tenés, perdón, si lo tenés en castellano. Está en la parte de abajo de la aplicación. En la parte de abajo de la aplicación tengo el micrófono, el video, invitar, participantes, chat y more. ¿No te aparece un botón verde? No, no me aparece. Bueno, si querés en este momento lo que puedo hacer es compartir yo tu presentación, que la tengo acá disponible. Ok, entonces, por favor, ponla, porque no la puedo pasar yo desde acá por alguna razón. Perfecto. Ya estoy compartiéndola y estamos en la primera slide. Perfecto. Entonces, vámonos a la siguiente slide. Exactamente. Sí. Un poquito más adelante.
Ahí tenemos un primer gran reto para la acción climática y es la necesidad de tener muy presente el sentido de urgencia. Acá lo que tenemos es el dato del IPCC y en su gráfica a la izquierda, y a la derecha tenemos el reporte último que hizo el Carbon Project, Global Carbon Budget, sobre la ventana tanto de emisiones como de tiempo que tendríamos para no rebasar los 2 grados centígrados. Entonces veamos el gráfico de la izquierda, el conjunto de colores rojos nos está indicando la trayectoria actual de las emisiones. Hasta el año 2000 hasta el 2012 en realidad están las emisiones observadas, y estamos viendo que ya desde 1960 aproximadamente tenemos muy claros los impactos del cambio climático para esta generación, que es lo que ha venido corroborando el panel intergubernamental de cambio climático, pero ya está involucrado el impacto sobre la siguiente generación, nuestros hijos, y si seguimos como vamos, muy posiblemente sea imparable ya para una tercera generación que viene detrás de nosotros. Deberíamos de venir siguiendo la trayectoria azul de emisiones para no rebasar los 2 grados, y lo que nos muestra el cuadro de la derecha es que nos queda, al ritmo de emisión anual global que tenemos en el planeta, una ventana de aproximadamente 21, 22 años tal vez, antes de que crucemos el umbral de los 2 grados, esa rayita punteada que está en el gráfico de la izquierda. La humanidad en su conjunto está emitiendo entre 36 y 40 gigatoneladas anuales, dependiendo de cómo se comporta China, que es la que ha logrado tener el mayor impacto a escala global, pero si seguimos con una emisión de 36 gigatoneladas anuales, no nos van a dar, tenemos 21 años para cruzar ese umbral, y por lo tanto es esta generación de gobernantes, la siguiente generación de gobernantes, los que tienen en sus manos una tarea enorme para cambiar la trayectoria en la manera en que estamos usando y produciendo la energía. Vamos al siguiente cuadrito. Para hacer una cuenta redonda, nosotros en este momento estamos emitiendo, decíamos, entre 36 y 40, ya bajó un poquito, para 7,000 millones, pongamos que sean 42 para hacer números redondos, serían 6 toneladas per cápita las que se están emitiendo actualmente, y para 2050 deberíamos ir a 2 toneladas per cápita. Hacer este bajón a escala global tiene una implicación muy grande en términos de toda nuestra estructura económica. Vamos al siguiente cuadro. Y acá vemos que todavía, y a pesar del compromiso de acción gubernamental, tenemos una brecha de 17 gigatoneladas respecto de la que deberíamos de tener, que es de entre 11 y 13, es una brecha mayor la que tenemos en este momento en términos de la ambición del compromiso gubernamental que tendríamos que aumentar, como decía Mariana, en sucesivas revisiones de los acuerdos internacionales para podernos poner en ruta hacia los 2 grados centígrados. Vamos a la siguiente lámina. Es decir, el esfuerzo global es insuficiente todavía para poder estar en la trayectoria correcta. Vamos a la siguiente. Los objetivos que se plantearon los gobiernos en términos de su acción para el clima tienen muchos formatos, y eso los hace muy difíciles de comparar. Hay países que tomaron objetivos absolutos, hay países que tomaron objetivos respecto a una trayectoria hipotética, hay países que tomaron decisiones respecto de disminuir la intensidad de su Producto Interno Bruto, es decir, el consumo, la producción de emisiones respecto de cada unidad de riqueza. Otros que incluyeron un año en el que tendrían que llegar a un máximo, y otros que no dieron metas cuantitativas, sino que se basan en un menú de políticas y acciones para reducir sus emisiones. Y ahí tienen en la columna de los países cuáles fueron los que dieron de alta qué tipo de emisión. Hay varias formas de comparar entonces para tener un lenguaje común. Se puede medir la contribución nacional en términos de emisiones per cápita, lo que implica lo que va de alta el país en términos de emisiones per cápita como resultado.
o tomar un año base común, como por ejemplo 2010, y medir contra el 2030, o medir todos en términos de su meta hipotética. Y nosotros hemos también incluido entre esas formas de medición una que relaciona la producción de riqueza con la intensidad de emisiones para poder dimensionar la velocidad de reducción anual que deberían de tener las economías en los países. Vamos a la siguiente lámina. Acá ustedes ven cómo están distribuidas, con qué frecuencia están mencionados cierto tipo de acciones dependiendo de si son de adaptación o de mitigación. Las barras rosas corresponden a las mayores menciones, las barras azules a las mayores menciones respecto de la mitigación. Entonces, rosas, adaptación, azules, mitigación. ¿Qué es lo más mencionado entre los países? Bueno, por ejemplo, agua, agricultura, salud, el impacto sobre la zona costera en términos de la adaptación necesaria. Y cuando pasamos a mitigación, la mayor parte de los países tiene muy claro su potencial de mitigación en América Latina en materia de energía, en materia de frenado del cambio de uso del suelo, en la agricultura y en el manejo de los residuos. Y es muy llamativo cómo en términos de bosques hay menciones menores, cómo a la infraestructura se le da menor importancia en términos de mitigación, y el transporte, que hoy es una de las fuentes de crecimiento más rápidas en las economías de América Latina, tiene una mención relativamente menor en el menú de medidas. Vamos adelante. Acá tenemos un ejemplo de interacción entre el conjunto de los ODS y la agenda del Acuerdo de París. Esto está hecho para ilustrar las tensiones que hay entre la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. ¿Y cómo lo leemos? Bueno, lo leemos de un modo en donde, por ejemplo, el business as usual es la situación real que ha enfrentado Latinoamérica de buenos precios de las materias primas entre el año 2003, digamos, y el año 2013, en donde América Latina pudo crecer a una tasa de aproximadamente 3.2% anual. Y la tasa observada de descarbonización de ese crecimiento fue de menos 1.1% anual. A ese ritmo de crecimiento, América Latina genera 3.1 gigatoneladas, ¿sí?, actualmente, y pasaríamos a generar 4.5 gigatoneladas en el año 2030. Si nosotros hacemos un símil entre el crecimiento del PIB, entre personas y prosperidad, lo mínimo que debería de crecer nuestra región es 2.2% anual. Pero contrastado contra la tasa de descarbonización, que podemos hacerlo a un símil de lo que nos pide la Agenda 2030 en materia de planeta, nos estaríamos pasando de lo que debería de ser la meta regional para el 2030. Si nosotros aspiramos a reducir las emisiones en 30%, estaríamos en 2.3 gigatoneladas. Si nosotros seguimos descarbonizando a la tasa de menos 1.1%, como muestra el escenario alternativo 1, la meta sería rebasada. Nuestra economía no cabría en el espacio ambiental. Entonces, si crecemos a la tasa mínima para no dejar a nadie atrás, 2.2% anual del PIB, tendríamos que duplicar la tasa de descarbonización para que esa economía que crece al mínimo quepa en el espacio ambiental que nos hemos planteado para mantener la seguridad climática. Si además nos llegara a ir bien y creciéramos otra vez a un ritmo como el que se observó anteriormente de 3.2, tendríamos que triplicar la tasa de descarbonización para podernos mantener en el umbral de las 2.3 gigatoneladas anuales, como muestra el escenario alternativo 3. Entonces, hay una tensión muy clara entre los requerimientos de una región cuyo ingreso va subiendo, toda la región de América Latina es una región de ingreso medio, y la profundidad de la acción climática necesaria que nos permita pasar de una tasa de descarbonización de menos 1.1 a menos 3.1. Estaríamos triplicando nuestra tasa de descarbonización para poder acomodar la economía que necesitamos en el espacio ambiental que tenemos. Vamos a la siguiente gráfica. Acá lo ponemos en términos
de la tasa de descarbonización anual que sería necesaria. Entonces, por ejemplo, para el conjunto de América Latina y el Caribe, con su meta incondicional, tendría que reducir 14% sus emisiones respecto del business as usual, es el resultado combinado de todas las reducciones. Y si los países de América Latina y el Caribe se ponen de acuerdo en que han recibido o están recibiendo apoyos financieros y tecnológicos, esa reducción tendría que ser de 25% respecto de las emisiones observadas. Vamos adelante. Esto, en términos de velocidad, hablando del conjunto de América Latina, implica que la descarbonización histórica del PIB que venimos observando de menos 2.3% anual, esto en el conjunto de columnas del lado derecho, tendría que subir a menos 3% anual. Y si reconocemos que América Latina recibe ayuda financiera y tecnológica, tendríamos que pasar a menos 3.8% anualmente. Y si quisiéramos cumplir con la meta de la ciencia y reducir 30% para el 2030, América Latina tendría que pasar a una tasa de descarbonización del menos 4.3% anualmente. Entonces, en el escenario menos demandante es pasar de menos 2.3 a menos 3%, es decir, 7 décimas de punto porcentual de mayor velocidad anual de la que estamos observando en este caso. Puse el ejemplo de México, que es un caso difícil porque tiene una meta ambiciosa y su actual tasa de descarbonización es del menos 0.4% y tendría que multiplicarla por 6 veces, 6 por 4, 24, para poder estar en menos 2.3% de tasa de descarbonización anual. Eso implica que México tendría que profundizar enormemente las medidas que está haciendo en materia de penetración de renovables, en materia de modernización de su transporte, en materia de manejo de residuos, por ejemplo. Vamos a la siguiente gráfica donde lo vamos a ver desglosado por sectores y es relativamente sencillo de observar cómo, por ejemplo, en energía tendríamos que pasar de menos 0.3 a menos 1.3 anual. Es decir, hay un punto de rezago anual para poder estar enrumbados hacia el cumplimiento de nuestros compromisos nacionalmente determinados. En agricultura tendríamos que pasar de menos 1.4 a menos 2.4, es también un punto de diferencia. En materia de industria, que ha venido creciendo, tendríamos que reducir por lo menos un punto porcentual y lo mismo en el caso de residuos, donde tendríamos que aumentar 7 décimas de punto porcentual en la velocidad de descarbonización para que cada uno de estos sectores estuviera efectivamente en ruta al cumplimiento de las metas climáticas que los países de América Latina nos hemos dado. Vamos adelante. Vamos adelante. Entonces, tenemos un escenario de una gran brecha de cumplimiento en donde la necesidad de acción climática es muy profunda y realmente requiere de una combinación de políticas públicas con decisiones de inversión del sector privado y del sector público muy distintas de las que estamos teniendo en este momento. Por eso, toda instancia de diálogo para inducir la acción climática es de fundamental importancia. Los países han ido respondiendo, por ejemplo, modernizando sus marcos normativos. Veamos el caso, por ejemplo, de El Salvador, que ahora tiene un Plan Nacional de Cambio Climático posterior a la Agenda 2030. Panamá también tiene una Estrategia Nacional de Cambio Climático posterior a la Agenda 2030. Perú tiene un marco, una ley marco sobre el cambio climático que fue publicada en el 2018. Uruguay tiene una política que viene en el 2017. Todos los que están en rojo están mostrando actualizaciones en los planes nacionales de cambio climático posteriores a la Agenda 2030, por lo cual ya deberían de tener plenamente incorporadas estas tasas de decrecimiento. No lo estamos viendo en todos los casos, hay un margen de mejora mucho mayor y recordemos que América Latina tendría que estar actualizando sus metas nacionalmente determinadas para el año 2020 que entre en vigor el Acuerdo de París. Vamos a la siguiente. Siguiente lámina, por favor. Sí. Ustedes van a poder ver en la presentación
que hay muchas medidas de política climática en materia de mitigación en muchos de estos sectores, energía, en bosques, agricultura, infraestructura, transporte, industria, con la importancia que les mostré en la lámina anterior de las barras azules y rosas. Y hay muchos ejemplos detallados, digamos, en las medidas planteadas por los gobiernos. También lo hay en adaptación. Vamos a la lámina siguiente. Estas son las específicas de energía que ustedes van a poder ver con todo detenimiento. Hay acciones básicamente de eficiencia energética y de penetración de renovables. Vamos adelante. Acá tenemos muchos ejemplos de medidas específicas para el sector energético. Podríamos ver muchísimas de ellas. Por ejemplo, Chile tiene planteado lograr un aumento para llegar a 45% de su capacidad de generación eléctrica que provenga de energías renovables y está bastante bien encaminado, como otros países de la región, tipo Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, Brasil, en donde México incluso, donde la penetración de renovables está siendo muy, muy importante. Y tienen una batería los chilenos de instrumentos para ir avanzando para allá, como su Plan de Acción Nacional de Cambio Climático del 2017 al 2022, su Plan de Mitigación, su Plan de Política Energética de Largo Plazo para el 2050, un programa de apoyo al programa de energía sostenible, un programa de apoyo a inversiones en energías renovables para el autoabastecimiento, todas políticas bastante modernas. Y ustedes van a poder ver una serie de paquetes que tienen muchos países en la región que indican que está penetrando la idea de acción climática en el gobierno, en el sector energético de una manera muy, muy importante. Adelante. Donde no vemos ese mismo nivel de penetración es, como ya decíamos, en el caso, por ejemplo, del transporte, en donde vemos un rezago tecnológico muy importante, e incluso en la modernización de los sistemas de transporte que no requieren de grandes innovaciones tecnológicas, sino de mucha organización. Vamos a la lámina siguiente, por favor. No, vamos más adelante. Aquí hay ejemplos simplemente de penetración de renovables en algunos países muy destacados. Adelante. Adelante, adelante. También los países tienen un enorme menú de medidas de adaptación que ustedes van a poder ver con mucho detalle. Y yo voy llegando al final y me quiero concentrar en dos puntos. Ustedes están viendo aquí en estas láminas ejemplos de percepción remota. Parémonos ahí, es el caso de mi país, México, en donde lo que nosotros necesitamos para poder, como región, para poder monitorear si la acción climática es suficiente o no, es poder monitorear esa velocidad de descarbonización de la que hablábamos anteriormente. Para eso, los países tendrían que estar asignando responsabilidades sectoriales o territoriales de cumplimiento, de contribución al cumplimiento de la meta nacionalmente determinada. Eso no lo estamos viendo todavía como una política generalizada en la región. Creo que en ese sentido nos falta profundizar la acción climática. Hubo países que dieron de alta sus contribuciones nacionalmente determinadas con base en proyecciones de los comportamientos sectoriales. Estas proyecciones ya hoy tendrían que estar siendo ajustadas. Entonces, nos gustaría ver que en la región, por ejemplo, el sector energético contribuye con un cierto porcentaje y un cierto volumen de toneladas a la contribución nacional, que el sector transporte, público o privado, diferenciados, contribuyen con otra parte del porcentaje y de las toneladas al cumplimiento de la meta. Pero también podríamos ver que esas asignaciones se podrían hacer por territorios. En este caso, lo que tienen ustedes destacado es la Ciudad de México, que está reflejada de noche con los sistemas de observación de la Tierra satelitales, en donde uno puede recortar claramente las entidades que son responsables de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero en el territorio. Ahí ustedes ven con mucha claridad las ciudades de México, con su conurbación con Puebla y Toluca, ven el caso de Monterrey, ven el caso de Guadalajara, el corredor del Bajío, etcétera, etcétera. La ciudad de Mérida en la península de Yucatán, Oaxaca en el sur, en fin. Entonces, los sistemas de monitoreo
reporte y verificación tienen que ser modernizados, de modo que podamos tener un reporte de las emisiones anuales. Y eso solo es posible convirtiendo en emisiones el consumo energético, que eso lo registra el sistema, los ministerios de energía en los países, registrando el cambio de uso del suelo y los stocks de carbono en el territorio, que se pueden hacer con percepción remota, y midiendo los stocks ganaderos, de modo que pudiéramos tener una aproximación al metano. Entonces ahí podríamos tener un inventario de emisiones anual que nos permite saber si las medidas de política pública, de política económica, de decisiones de inversión, nos están permitiendo alcanzar la velocidad de descarbonización necesaria, y también si los territorios a los cuales les podemos asignar metas están cumpliendo con los objetivos nacionales. Y además de eso podríamos tener una multitud de indicadores que nos ayudarían a cumplir la Agenda 2030 en el indicador en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11. Vamos al siguiente gráfico. Yo prácticamente ya termino simplemente con un recuento de dos tareas. Para poder avanzar en el cumplimiento, tenemos que mejorar la institucionalidad, porque las decisiones que se están tomando todavía no nos ponen en la velocidad correcta. Las proyecciones que dieron lugar a los NDCs todavía no están revisadas, revalidadas. Hay que asignar sectorial y territorialmente las responsabilidades y cruzarlas contra las contribuciones a la Agenda 2030. Ahora me voy a meter un poquito a eso. Tenemos que trazar el vínculo entre políticas y medidas y los resultados que estamos teniendo, lograr el monitoreo anual y finalmente tener un mecanismo que nos permita ir ajustando periódicamente las políticas para asegurar el cumplimiento de la meta. Vamos al siguiente gráfico. Vamos a ver simplemente dos más de cómo vincula la política climática con el resto de la agenda del desarrollo. Miren, si nosotros pudiéramos tener la evidencia para el sector de residuos, transporte público, agricultura baja en carbono, energías renovables, información como la que les presento acá, ahí estaríamos seguros de que apostando a políticas de acción climática, podemos apostar también a un cumplimiento de la Agenda 2030. Ustedes ven aquí en el cuadrito, es el resultado de un estudio de la Cámara de Energías Renovables de Chile, y ustedes ven la diferencia, por ejemplo, en términos de empleo total generado por gigawatt hora producido con energías renovables, 1.22, contra la capacidad de generación de empleo total que tienen las térmicas, de 0.57. En otros términos, por cada gigawatt generado de energías renovables generamos el doble de empleo directo e indirecto que las energías fósiles. Entonces, las renovables tienen menor huella ambiental y tienen mayor intensidad de empleo. Vamos a la siguiente lámina. Y en este caso, vemos que la solar y eólica generan un arrastre del PIB de 110.7 contra un arrastre de 54.6 sobre el Producto Interno Bruto por cada unidad, está en dólares por megawatt, por cada unidad producida. Por lo tanto, también están generando el doble de arrastre en el Producto Interno Bruto. Entonces ahí ya sumamos los tres pilares. En términos de huella ambiental, las energías renovables tienen menor huella ambiental y son mejores. En términos de arrastre sobre el empleo, también son mejores, generan el doble. Y prácticamente también generan el doble de arrastre sobre el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, apostar a energías renovables es bueno en términos sociales, económicos y ambientales. Y creo que, en fin, falta investigar estos temas, pero necesitamos documentar estos impactos sobre empleo, sobre arrastre del PIB, de las otras opciones de la acción climática, de modo de poder escoger aquellas que efectivamente nos den los mejores rendimientos en el frente ambiental, el económico y el social. Aquí logramos documentar el impacto de las energías renovables en el caso de Chile, que es un comportamiento muy semejante al que tienen en otros países de la región, y eso nos permite apostar con toda seguridad a un sector en donde si además las cadenas de valor están en la región de América Latina, tendríamos los beneficios de una actividad económica renovada, ¿sí? Y la puerta para una reindustrialización
proambiental en América Latina. Entonces, no solamente cumpliríamos con una agenda ambiental, sino con una agenda de desarrollo endógena. Eso es lo que la CEPAL está tratando de impulsar. Y yo con eso termino. Yo creo que la acción climática es una oportunidad de un mejor estilo de desarrollo para la región de América Latina y el Caribe. Gracias. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, José Luis. Bueno, nuevamente espero que se esté escuchando bien mi micrófono. Nos fueron llegando algunas consultas que te hago llegar. Hay varias que las voy uniendo, hay varias relacionadas con los objetivos para América Latina, considerando que nuestra región solo representa menos del 10% de las emisiones mundiales. ¿Cuán relevante consideras que son las acciones que se pueden implementar desde nuestros países? Y nos preguntan si conviene trabajar más en mitigación, en adaptación, y cuál es tu opinión. Mira, yo creo que las grandes oportunidades de mejora en América Latina están en tres grandes rubros. Yo diría que por ahora el tema de las energías renovables está gradualmente penetrando en nuestras economías y hay una especie de compartir información normativa y buenas prácticas que están permitiendo remover algunas barreras regulatorias para las energías renovables. Está apareciendo cada vez con más fuerza el problema de la distribución como un límite a una mayor penetración de generación con renovables. Pero eso, con todos sus problemas y todo, va avanzando. Consideremos que la mayor parte de la población de América Latina está en las ciudades. Más del 80% de los latinoamericanos ya vivimos en ciudades y para finales de este siglo prácticamente el 90% estaremos en ciudades. Y francamente los temas de movilidad no se están moviendo, no están avanzando a la velocidad necesaria. Y al mismo tiempo las ciudades se están motorizando conforme esta región se vuelve de ingreso medio a una velocidad muy, muy alta. Hay países que han duplicado su tasa de motorización en 10 años. Entonces yo creo que una de las grandes oportunidades está en las mejoras radicales del transporte público, que además tienen varias ventajas. Tienen muchos cobeneficios locales porque bajan la contaminación, vibración y ruido. Son sumamente inclusivos porque sigue siendo la mayor parte de la población la que usa los sistemas de transporte público y la que sufre los padecimientos provocados por la congestión y la contaminación de todos los demás que no están usando el transporte público. Entonces, porque se podrían mejorar enormemente los estándares de operación. Entonces, ahí hay una gran oportunidad. Y la otra sería de estabilizar finalmente la agricultura y hacerla de más bajas emisiones. Ahí hay dos grandes oportunidades. El tema de los residuos viene creciendo rápidamente, pero todavía es una porción menor de las emisiones en América Latina. Entonces, atender la agricultura es una de las grandes fuentes de la región. Atender los sistemas de transporte le mejoraría la calidad de vida enormemente a una gran masa de población con muchos, muchos, muchos cobeneficios. Ahora, en términos de la adaptación, las dos regiones que más sufren son el Caribe, en donde un huracán les puede eliminar una buena parte de la riqueza nacional, y Centroamérica, en donde tienen la combinación tremenda de los eventos extremos, inundaciones y huracanes, y los eventos crónicos de largo plazo como la sequía. Y eso está provocando mucho conflicto social, está profundizando el problema migratorio, y eso tiene que tener una respuesta importante, ojalá en términos incluso de la cooperación sur-sur en la región. La adaptación a la sequía es muy difícil de lograr y es una cuestión urgente, sobre todo para la región centroamericana. Hola, José Luis, cambio un poco, soy Janina. Como el micrófono de Paz no se está escuchando bien, entonces yo voy a hacer las preguntas. Yo supongo que a mí se me escucha bien, ¿no? Estupendamente. Bueno, genial. Bueno, te voy a pasar otra pregunta. Dice, ¿cómo se implementa la descarbonización en países productores de petróleo? Bueno, yo creo que se implementa como en todos los otros países, claro. Nada más que ahí tienen una pérdida neta. Es muy distinta la situación de un país importador
de hidrocarburos como son los centroamericanos, los caribeños, con la excepción de Trinidad y Tobago y Chile, por ejemplo, respecto de países que sí producen como Ecuador, México, Venezuela. Apostar por las energías renovables, sobre todo si se producen internamente, es una ganancia neta en el caso de los países importadores de petróleo. La bruta se parece mucho a la neta, pongámoslo así. En cambio, en los países productores y exportadores de petróleo, sí hay una pérdida porque se desplazan empleos en las industrias fósiles. Pero como acabamos de ver, hay una ganancia neta, dependiendo de la estructura del sector, entre producir con renovables y producir con fósiles. Entonces, digamos, si, uno tiene que ir haciendo las cuentas país por país, pero puedes tener ganancias en empleo y ganancias en valor agregado si tú introduces las cadenas de valor de las renovables en tu economía y vas sustituyendo gradualmente a las fósiles. Ciertamente la ganancia no es tan grande, pero hay ganancia también, puede haber ganancia. Bueno, una pregunta más, nos dicen, ¿son las tasas de descarbonización realistas? Lo digo porque en América Latina pesa más el crecimiento económico que las metas de cambio climático. Sí, sí son realistas y sí las metas de crecimiento económico pesan más que cualquier política ambiental, sin duda. Por eso lo que estamos tratando de hacer desde CEPAL, y es nuestra posición oficial, es plantear que un crecimiento alternativo con base en grandes empujes ambientales tiene ventajas en los tres campos. Entonces, tú quieres hacer crecer ciertas cosas al mismo tiempo que haces decrecer otras. Y eso le abre espacio al desarrollo. Para ponerlo en términos lo más esquemáticamente posibles, el sector energético le debe de abrir espacio ambiental, descarbonizándose rápidamente, al sector industrial y alimentario, porque esos dos sectores, la industria y la alimentación, van a seguir creciendo en América Latina porque la región está creciendo su nivel de ingreso y su nivel de vida. Entonces, aprovecha las ventajas que tienes de adoptar más rápidamente el tránsito hacia energías bajas en carbono, para que otras actividades que son deseables tengan el espacio ambiental necesario y al mismo tiempo logres mantener el conjunto de la economía dentro del espacio ambiental. Si no, va a pasar lo que viene pasando desde siempre, que es que tú añades y obviamente rebasas el espacio ambiental. En este juego de todo mundo rebasar el espacio ambiental que te llevaría a la seguridad climática, pues es apostar al mundo de los 6 grados centígrados, que es la ruta en la que vamos. Bueno, creo que vamos a hacer una pregunta más, una última pregunta, hay un montón, pero ya nos estamos quedando un poco cortos de tiempo. Bueno, voy a hacer la última pregunta. Dado el escaso aporte comparativo de las emisiones de los países de la región y el alto costo económico y social de muchas políticas y medidas de mitigación, ¿sería preferible dar prioridad a las políticas de adaptación sobre las de mitigación desde los gobiernos de la región? Bueno, esa es un poco la postura oficial en las negociaciones, pero eso tiene que ver con una discusión de quién paga las externalidades, cómo se asume la responsabilidad del norte, que contaminó mucho más que los que están contaminando los países en vías de desarrollo. Pero cuando uno lo pone en la perspectiva nacional, yo creo que las cosas se pueden ver bien distintas. Y pongo simplemente, son términos como para discutir, porque no se puede zanjar la discusión. En primer lugar, depende de las prioridades nacionales, pero adaptarte es apostar a quedarte en el mismo lugar, es decir, a ser más resiliente, hacer que tu infraestructura sufra menos a un costo mayor. Por supuesto que tiene derramas, como toda obra civil y toda inversión física, tiene beneficios en términos de empleo y arrastre sobre el PIB y por lo tanto sobre el bienestar. Entonces, una política de adaptación te puede generar cobeneficios en desarrollo y en resiliencia, pero en última instancia estás en el mismo lugar, digamos, esquemáticamente hablando. Tú puedes emitir muy poquito, pero tomar decisiones que bajan emisiones te puede dar cobeneficios en términos de desarrollo social y de inclusión mucho mayores. Entonces, por ejemplo,
el caballo de batalla. Si tú mejoras la calidad de vida en las ciudades, manejas mejor los residuos, manejas mejor el transporte, estás mitigando, lo cual no es un error, estás mejorando la calidad de vida de mucha gente, les estás devolviendo tiempo que están perdiendo en el transporte público, les mejoras la calidad de vida, mejoras la productividad de tu ciudad. Entonces, sí, es una medida que tiene muchos beneficios sociales y tiene co-beneficios de mitigación. ¿Por qué no la harías? ¿No? Porque emites poquito, ¿vas a dejar que la gente sufra en sistemas de transporte público horribles? No, yo creo que una cosa no debería de evitar a la otra. Entonces, si tienes oportunidades de mejor desarrollo, tómalas. Por supuesto, tú no eres el que va a cambiar la tendencia del planeta, porque eres un país que emites poco, pero no tienes por qué no beneficiar a tu población si tienes oportunidades de darles mejor calidad, mejor productividad y al mismo tiempo mitigar. Entonces, en ese sentido, yo creo que salvo que no tuvieras recursos para una cosa y otra, es un falso dilema. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, con las energías renovables, es que es mucho más barato producir con renovables que con fósiles. Y cuando digo mucho, es porque en América Latina el costo de generación con fósiles está bajando de entre 120 y 80 dólares por megawatt a 40 dólares promedio, con picos bajos de hasta 21 dólares por megawatt de generación. Entonces ahí también tienes ventajas enormes. No es más caro, es más barato. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Ya nos quedan 4 minutitos de sesión. Voy a prender mi cámara. Bueno, como les dije, tomo la posta yo porque Paz no le funciona bien el micrófono. Así que bueno, nuevamente muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a Mariana también, que nos dio la presentación anterior. Y bueno, quería recordarles un par de anuncios parroquiales a los participantes. Es que estas presentaciones, estas sesiones las van a encontrar en Labsis. Las vamos a estar subiendo conforme vayan ocurriendo. Ahí también van a encontrar todos los materiales y las presentaciones de los expositores. Y si alguno tiene algún problema, alguna cuestión, consulta, que escriba por favor a lapsis@avina.net. Y finalmente, bueno, hubo muchas preguntas, tanto para Mariana como para vos, José Luis, así que les quería decir a los participantes que traigan sus preguntas a la sesión del viernes. Les recuerdo que el viernes tenemos nuestra sesión práctica, que estará coordinada por las mentoras, así que traigan ahí todas las preguntas, todas las consultas que les hayan quedado pendientes, que ya veo que son muchas. Así que, bueno, les agradezco mucho a todos y a todas, y nos estamos viendo en la próxima sesión. Gracias, José Luis, y gracias a Mariana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.